Radio Zipa, emisora del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, Colombia, transmitiendo desde el corazón de Medellín, ciudad de la eterna primavera. Radio Zipa Estéreo. Unimos a Colombia con el mundo. Desde Medellín, ciudad de la eterna primavera, en Colombia, origina Radio Zipa Estéreo. Aquí comienza Psicólogas, tejiendo sueños con amor, en sintonía con tu bienestar. Un programa de la Corporación Tejiendo Sueños con Amor y Esperanza, donde cuidamos tu bienestar y salud emocional. En este espacio podrás explorar, expresar y gestionar tus emociones y sentires más profundos. Con enfoque de la psicología humanista, psicoanálisis y arteterapia. Dirigido por las profesionales en psicología Erika Milena Durango y Armi Gutiérrez Galvis. Escúchenos todos los viernes a las 10 de la mañana en Radio Zipa Estéreo, con repetición a las 8 de la noche por www.zipantioquia.org. Y síguenos en directo por nuestras redes sociales, Radio Zipa Estéreo en YouTube, Facebook, X e Instagram. Psicólogas, tejiendo sueños con amor, en sintonía con tu bienestar. Hola, muy buenos días para todos. Bueno, hoy en nuestro programa Psicólogas Tejiendo Sueños tenemos una invitada súper especial que ya se les voy a presentar, pero primeramente extender los saludos especiales a Abraham Umbarita Savera, director de Radio Zipa Estéreo. Soy la Isabel Carvajal Almario, directora ejecutiva del Zipa, y hoy nos acompaña en cabina Yurani Upegui, Amortegui, perdón, practicante de locución. Mi nombre es Armi Gutiérrez, psicóloga de la Corporación Tejiendo Sueños con Amor, y hoy estaremos con el programa Alimentación Saludable para un Bienestar Integral. Bueno, bienvenidos a todos para tratar ese tema tan interesante y tan de la vanguardia, ¿cierto?, que nos trae acá como a pensarnos y a repensarnos desde lo interior, de adentro hacia afuera, ¿cierto? Entonces le damos la bienvenida a nuestra invitada de hoy. Gretel Manuela Mesa, querida, qué rico tenerte acá. Tú estás desde la ciudad de Cali. Bueno, una compañerita maravillosa. Ella es nutricionista dietista, especialista en gerencia social y también candidata al Magíster de Gestión Pública. Bienvenida, Gretel. Muchísimas gracias. Buenos días, Erika y Armi, y a toda la audiencia que les escucha en el día de hoy. Gracias por la invitación y también gracias por tener en cuenta estos temas que son muy importantes para la audiencia. Bueno, ¿cómo empezamos a abordar como el tema? ¿Qué sugieres? Empezar como por los conceptos básicos dentro de la salud y luego ir como encaminándonos a los otros aspectos. ¿Te parece bien? Hablar, por ejemplo, Sí. qué es el alimento, la alimentación saludable, la parte del bienestar integral, que es ahora tan mencionado, ¿cierto? Nosotras inclusive hablamos de que las mujeres, la idea es que tengan una integración de su ser, tanto del hacer como del ser, ¿cierto? Entonces, ¿a qué nos referimos acá con el bienestar integral también? Ok. Sí, bueno, la alimentación hoy en día es muy importante. Toda la vida lo ha sido, pero hoy en día las personas tienen como más conciencia, por así decirlo, de su proceso de alimentación. Alimentos es todo aquello natural o artificial que al ser ingerido en nuestro cuerpo nos va a proporcionar una serie de nutrientes. Macronutrientes o micronutrientes y energía, pues para nosotros hacer las funciones básicas como levantarnos, correr, abrir los ojos, cualquier cosa. Dentro de estos macronutrientes tenemos lo que son los carbohidratos, las proteínas, las grasas, y de los micronutrientes tenemos lo que son vitaminas y minerales. Sin embargo, es necesario saber que hay alimentos a los que denominamos saludables y hay alimentos a los que denominamos muy poco saludables. Entonces,
¿A qué nos referimos con una alimentación saludable? Y entonces es aquella alimentación que nos va a ayudar a mantener un estado óptimo en nuestra salud. Y ella está muy condicionada, tiene unos determinantes fundamentales y es la variedad de alimentos que yo voy a consumir y las porciones o las cantidades que voy a consumir. Entonces, no es consumir los alimentos por consumirlos, porque recuerden que ellos tienen micro y macronutrientes y algunos, digamos que cuando no tenemos una adecuada cantidad o porción de alimentos, sobre todo de algunos nutrientes en específico, no va a ser tan saludable para nuestra alimentación. Entonces, en la alimentación saludable necesitamos variedad de alimentos. Entonces, aquí tenemos las guías alimentarias para la población colombiana. Nos divide los grupos de alimentos en 7. Entonces, aquí tenemos los que son los carbohidratos, tenemos los azúcares, tenemos las grasas, tenemos los lácteos, tenemos las proteínas. Y en las cantidades, a medida que la persona va creciendo, pues va aumentando su porción o su requerimiento nutricional y calórico, y también depende de la intensidad y la actividad física que tenga la persona. No es lo mismo de pronto una persona que labora en una oficina, de pronto un trabajador que trabaja en construcción, por ende sus requerimientos nutricionales y sus porciones van a ser totalmente diferentes. Entonces, para que mi alimentación sea saludable, yo debo de tener en cuenta mi variedad de alimentos y la cantidad de porciones que yo voy a consumir. Y bueno, cuando hablamos de bienestar integral, decimos que es ese estado que favorece al ser humano y que lo mantiene estable en todas sus dimensiones. ¿Cuáles dimensiones? Digamos que alguna de la literatura nos menciona en la parte física, en la parte emocional, en la parte cognitiva, en la parte espiritual. Y la alimentación tiene que ver con todo esto. Por lo menos cuando nos vamos a la parte física, una persona o un niño que no está bien alimentado es un niño o una persona que va a estar propenso a enfermedades. Y entonces, si una persona está propensa a enfermedades, por ende, va a deteriorarse su salud física. Digamos que un niño que tiene, por ejemplo, una persona que tiene anemia o cualquier otra patología va a limitarse mucho en hacer ciertas funciones que van a intervenir en su vida y en su calidad de vida. Y así se va a ir deteriorando su salud física. En lo emocional es un tema, digamos que hoy en día con todo este tema de la salud mental es algo a lo que le debemos de prestar mucha atención desde el punto de vista emocional, y pues ustedes como psicólogas saben más ampliamente ese tema que yo. Y la alimentación aquí también es fundamental porque nosotros tenemos unos neurotransmisores que son como esos mensajeros entre las neuronas, y también tenemos unas hormonas que van a afectar en nuestro estado de ánimo. Y entonces, si estamos tristes, nuestra alimentación se va a afectar, pero también si estamos alegres o eufóricos, nuestra alimentación también se afecta. Hay unos neurotransmisores como es la dopamina, la adrenalina, perdón, la serotonina, la hormona, por ejemplo, como la oxitocina, que tiene mucha relación con el estado o las emociones de las personas. Un ejemplo de ello es la dopamina, que la denominamos la hormona del placer. Por lo menos en ese neurotransmisor, si es la hormona el neurotransmisor del placer, perdón, si nosotros consumimos alimentos que nos van a generar ese placer, pues va a llevar al cuerpo a consumir más de ellos. Entonces es importante tener en cuenta qué me hace más allá de eso la dopamina. No quiere decir que nosotros comamos neurotransmisores, pero en nuestra alimentación sí podemos activar la producción o la segregación de estos neurotransmisores. Siguiendo el ejemplo de la dopamina, por lo menos que se reconoce como la del placer, yo debo de tener en cuenta que si consumo muchos azúcares y esto me genera placer, necesito equilibrar esto, porque el aumento del consumo de azúcares me puede llevar a tener patologías severas, como por ejemplo glicemia o cualquier otra, obesidad y así sucesivamente. Entonces yo necesito controlar esto.
Sin embargo, también es necesario consumir alimentos que sean saludables para la generación de dopamina en unos niveles adecuados, ya que por debajo de los niveles normales también puedo tener sensaciones como de estrés, de cansancio, de debilidad. Entonces yo necesito consumir alimentos que me ayuden a esa activación de dopamina para sentirme un poco mejor, como por ejemplo el consumo de plátano, de alimentos ricos en vitamina B6, como las vísceras, perdón, como el salmón, entre otros, aguacate, entre otros. También tenemos la serotonina, que la podemos denominar como el neurotransmisor de la felicidad. Y por lo menos también en la manera como yo me alimente, también puedo ver resultados buenos o malos de este neurotransmisor. Por ejemplo, la serotonina me ayuda entre sus múltiples funciones, es a la regulación del apetito, también a mi sueño profundo, también a que yo me sienta tranquilo, a que yo pueda concentrarme y todo esto. Entonces, yo necesito también alimentos que me ayuden a la activación de este neurotransmisor. Y alimentos como el plátano, la piña, el café, el pescado, el aguacate me van a ayudar a esto. Entonces, miren la relación que tiene, por ejemplo, la alimentación dentro de mis emociones. Y en ese mismo orden, lo que yo consuma puede ser saludable o no saludable y por ende se me puede ver afectada mi calidad de vida si lo que estoy consumiendo no es tan saludable. En ese mismo orden, a nivel cognitivo, que hace parte de mi bienestar integral, cuando un niño no está bien alimentado, es un niño que en su desarrollo y en su crecimiento se va a ver afectado. Y por ende, su proceso de ir explorando, de ir aprendiendo, su proceso de aprendizaje, no va a ser igual a ese niño que sí tiene una buena alimentación. Entonces, aquí también vemos cómo la alimentación influye a nivel cognitivo. Entonces, nosotros para tener ese bienestar integral y teniendo en cuenta esas dimensiones, necesito alimentarme bien para que en mi parte física, en mi parte emocional, en mi parte cognitiva, yo pueda pueda sentirme y estar bien. Dentro de todo lo que nos estás acá mostrando, se me viene aquí como la importancia que es de que no a todo el mundo le sirve la misma dieta. También el hecho de que a través de la vida nos vamos desarrollando y tenemos en las edades también dietas diferentes, o sea, lo que es para los niños, lo que es para los adolescentes, lo que es para los adultos, ¿cierto? Entonces, hay cosas que se van agregando o cosas que se van como ya eliminando dentro de la dieta, que según lo que nos estás aquí como mostrando ya no son como tan necesarias y otras cosas que se van volviendo necesarias dentro de la dieta. Entonces, sí, me parece muy importante que empecemos desde ahora a tener esos buenos hábitos con los niños, porque por lo general nosotros en los hogares le damos a los niños es lo que nosotros también estamos acostumbrados a comer, ¿cierto? Y la manera como nos hemos educado en la alimentación. Entonces uno podría decir, bueno, la alimentación también es otra manera de educarnos. Así es, Erika y Gretel, y bueno, este es un tema que va muy relacionado con nuestro programa anterior, donde también hablamos un poquito de toda la nutrición y el bienestar integral. Y podemos ver, como lo menciona Erika, que todo se integra también, ¿cierto? La parte física, la parte emocional, la parte espiritual, pero generalmente uno, pues como ser humano, siempre está preocupado por el peso. Bueno, yo quiero bajar de peso, quiero estar en el peso ideal, pero no vemos el trasfondo de la alimentación, que sí influye en nuestros estados de ánimo, en nuestra parte espiritual y en ese bienestar integral. Y qué bueno, Gretel, que tú hoy nos estás hablando un poquito de ese tema de los neurotransmisores, como lo es la dopamina, la serotonina, que son neurotransmisores que activan ese estado de placer, de felicidad, de tranquilidad, y cómo a través del consumo de ciertos alimentos podemos lograrlo. Entonces a mí se me viene a la cabeza que si yo estoy pasando también por momentos difíciles a nivel emocional y de salud mental, qué bueno es tener conocimiento
de ese tipo, de ese grupo de alimentos que yo puedo consumir, también para de una u otra manera ayudar a equilibrar esa parte emocional. Pues también tengo que alternarlo con psicoterapia, con actividad física, con una buena hidratación, con un buen descanso, pero también sumándole la parte de los alimentos, de esa alimentación saludable. Entonces me parece que es un tema supremamente interesante para nuestros oyentes, que creo que va a aportar mucho a su bienestar. Un poco así dentro de los mitos que se me vienen aquí a la cabeza es que comer chocolatinas o comer algo dulce nos levanta el ánimo. ¿Qué nos dices al respecto de eso? ¿Será que sí funciona? ¿Será que no? Sí. ¿Es solo un mito? Sí, mira que el chocolate negro tiene relación en el tema, tiene relación con la activación de la dopamina. Entonces sí es cierto el mito. A lo que voy es que muchos de los azúcares simples que hay en el mercado, si yo no los controlo, van a ser perjudiciales para mi salud. Entonces, aquí lo que la persona tiene que aprender es que no siempre debo de comer dulces para sentir ese placer y aliviarme, porque el abuso de este tipo de alimentos me va a causar enfermedades. Eso por una parte, y lo otro también teniendo en cuenta este tema de las emociones, sabemos que también está el cortisol. Hoy en día de pronto ya se escucha más dentro de las personas cuando están estresadas, que dice que me siento que estoy estresada y mis niveles de cortisol están elevados por todas las situaciones que se vienen. Y, por ejemplo, las azúcares ayudan a eso. Entonces, mira lo perjudicial de una persona que esté estresada, que consuma azúcares o alimentos ultraprocesados, porque en vez de aliviar, lo que vamos a hacer es empeorar el estado de ánimo de esta persona por el tipo de alimentos que está consumiendo. Entonces, sí es importante estos temas hoy en día en lo emocional. Aprovechando ahorita algo que decía Erika, y es que los padres son los que transmiten los hábitos alimentarios. Entonces, es por eso es que los padres deben de tener suficiente información sobre la alimentación, porque en la casa quien compra el alimento, quien hace el mercado es el papá o la mamá, ¿cierto? Y quien prepara los alimentos es o la mamá o el papá o la familia extensa, sea la abuelita, la tía. Entonces, al niño lo vamos acostumbrando a los hábitos de los adultos. Y si ese adulto viene con malos hábitos alimentarios, pues eso mismo es lo que le va a enseñar al niño. Entonces, es importante que los adultos tengan la información adecuada y sepan alimentarse bien para que también puedan transmitir la información a los niños, alimentar bien a los niños y así evitar tantas enfermedades. Como yo le digo a las personas que a veces atiendo en mis intervenciones, y es, la mayoría de las enfermedades hoy en día son producto de los malos hábitos alimentarios. Y siempre se lo digo a casi todas las personas que atiendo. Enfermedades como la diabetes, el colesterol, los triglicéridos, tipos de cáncer y demás son producto de los malos hábitos alimentarios. Entonces, no hay que esperar que yo tenga una enfermedad o una patología para poder hacer correcciones en mi estilo de vida y en mi alimentación, cuando yo de manera preventiva puedo ir haciendo esas modificaciones y mejor aún enseñando a mis hijos o a mis familiares o a esa población que viene ahí creciendo a alimentarse bien, y así evitamos tantas enfermedades que hoy en día es común verlas en niños. O sea, no es que antes no existieran las enfermedades, pero de pronto era más común ver un adulto que sufría de colesterol o diabetes o de hipertensión. Es que hoy en día estamos viendo muchos niños también con este tipo de enfermedades que uno se sorprende, y es a raíz de estos malos hábitos alimentarios. Entonces, es importante tener en cuenta que la alimentación es fundamental para ese proceso de crecimiento y desarrollo de los niños, y por ende debo de tener una buena información. Y también teniendo en cuenta esto y lo de las redes sociales, es un tema también muy delicado, porque a veces seguimos patrones no adecuados. Entonces, la información de pronto que hoy vamos a tomar aquí es básicamente, ahorita que pues estemos dando como recomendaciones y tips de alimentación para población sana.
Pero si ya de pronto a la audiencia que nos escucha ya hay alguna patología en específico, alguna enfermedad en específico, sí es fundamental que siga a su nutricionista y a su médico las indicaciones que éste le brinda, porque los tratamientos son totalmente diferentes y las dietas son totalmente diferentes. Entonces es como tener en cuenta eso. Vamos a hablar un poquito como de esa importancia también en algunos aspectos que tú mencionabas de los hábitos saludables. Por ejemplo, cómo prevenir esas enfermedades, cómo disminuir como esos niveles de estrés, ¿cierto? Mencionar un poco más sobre acerca de estos temas. Listo. Bueno, tener una alimentación saludable tiene múltiples beneficios. Vamos a mencionar algunos el día de hoy. El primero es que nos previene de enfermedades. Como yo les decía ahorita, si muchas de las enfermedades son producto de esos malos hábitos alimentarios, y si yo me alimento bien, tengo en cuenta y soy un poco más consciente de mi alimentación, que comer es una necesidad, no un premio ni un castigo para el adulto o para el niño. Si yo soy más consciente del alimento que selecciono y que voy a consumir, pues en ese mismo orden voy a prevenir enfermedades a futuro. Enfermedades como cuáles, como la obesidad, que hoy en día estamos en cifras alarmantes, la hipertensión, la diabetes, enfermedades coronarias y demás. Entonces, digamos que es una de las principales funciones que tiene alimentarse de manera saludable. Voy a prevenir enfermedades. Cuando un niño desde edad temprana, desde que está en la gestación, desde la barriga, desde que nace, yo comienzo a alimentarlo de manera saludable, es un niño que su crecimiento, su desarrollo y su estado de salud va a ser muy óptimo, va a ser muy bueno y por ende va a tener un mejor bienestar en su diario vivir. Otra de las importancias que tiene alimentarse de manera saludable es que nos disminuye los niveles de estrés, como ahorita decíamos, por lo menos el tema de las emociones. Hoy en día vivimos en un mundo de estrés porque todo es rápido, todo es instantáneo, ya hasta la comida es instantánea. Pero ¿qué pasa? Esto nos causa enfermedades, este mundo de estrés nos causa enfermedades. Entonces, si yo me alimento de manera saludable, voy a disminuir los niveles de estrés. El estrés tiene, digamos que, tres relaciones directas con el tema de la nutrición y de la alimentación. Y uno de ellos es el tema de la regulación del apetito. Hay personas que cuando están estresadas o consumen más alimentos de los que requiere su cuerpo o consumen menos alimentos de los que requiere su cuerpo. Es decir, o les da mucha hambre o al contrario se les quita el hambre. Alguna vez les ha pasado, no sé a ustedes, pero a veces es muy común porque somos así, somos seres humanos y ahí están las emociones. Tenemos múltiples cosas por el trabajo, por la casa, por todas las cosas que se nos pasan en la vida diaria y nuestros niveles de estrés cada día son mucho mayores. Entonces, si el estrés a mí, digamos que tiene una relación directa con mi apetito, yo debo de saber que cuando estoy en esos niveles de estrés no puedo consumir cualquier tipo de comida. Es decir, si yo soy de esas personas que se me da por comer mucho, o se me excede mi apetito, entonces, y si los alimentos que yo voy a consumir, digamos que son azúcares, es una persona que va a estar propensa a obesidad, a diabetes, a cantidad de enfermedades que van a largo plazo a empeorar su calidad de vida. Entonces, es complejo este tema del estrés en la relación con la nutrición. Otra, digamos que de la relación que tiene el estrés también es que nos da problemas a nivel intestinal. Hay personas que cuando están estresadas, digamos que les da náusea, les da vómito, les puede dar estreñimiento, al contrario puede pasar por episodios diarreicos. Y recordemos que la absorción de los alimentos se da en el intestino delgado. Entonces, una persona que que tiene sus niveles de estrés altísimo y tiene de pronto una de las manifestaciones que le da esos niveles de estrés es a nivel gastrointestinal y por ende no va a absorber los alimentos de la misma manera, entonces aquí podemos empeorar su estado de salud. También otra relación directa que tiene
el estrés en la nutrición son las alteraciones metabólicas, como lo inicial. Es decir, se me suben mis niveles de triglicéridos, se me aumentan mis niveles de colesterol, se me aumentan mis niveles de glicemia en sangre. Entonces ya aquí como tal se me va a largo plazo. Una persona que mantiene en estrés no puede controlar la vida de estrés que lleva y su situación. Por ende es una persona que a futuro puede desarrollar ya enfermedades como tal. Entonces, mientras en la primera me altera el apetito, mi cuerpo no puede absorber bien, ya voy viendo la consecuencia cuando ya me diagnostican una enfermedad. Esa digamos que es otra de la importancia que tiene la alimentación en estos hábitos, la importancia que tienen los hábitos alimentarios en el diario vivir. Entonces, si yo me alimento bien, yo puedo disminuir estos niveles de estrés. Al disminuir mis niveles de estrés, estoy evitando esa alteración en mi apetito, estoy evitando esas alteraciones metabólicas que pueden ocurrir y estoy evitando esos problemas gastrointestinales. Otra de las funciones o de la importancia, perdón, que tienen los hábitos alimentarios saludables es que una persona cuando está enferma o está de pronto, acaba de salir de una cirugía, su proceso de recuperación va a ser muchísimo mejor ante una enfermedad o ante un proceso quirúrgico. Entonces, por eso es importante el alimentarse bien. En la manera que yo me alimente bien, pues voy a salir mucho más fácil de la enfermedad. Es decir, si yo estoy diagnosticada con diabetes y yo me alimento bien, procuro tener una alimentación equilibrada en porciones adecuadas, evitando azúcares simples o evitando unos alimentos altamente calóricos con contenido de grasas y demás. Es una persona que se va a recuperar mucho más fácil o su proceso o su calidad de vida va a ser mucho mejor. Una persona, por ejemplo, cuando está en un proceso quirúrgico, eso le genera estrés y también va a tener un gasto energético mucho mayor. Entonces, aquí vamos a ver también una mejoría si yo tengo unos hábitos alimentarios saludables. Por ejemplo, en una persona que por ejemplo, ha pasado por un proceso de alguna quemadura y necesita una cicatrización mucho más rápida, pues aquí están las proteínas que le van a ayudar a ese proceso de cicatrización. También tenemos las grasas saludables, como las poliinsaturadas y las grasas insaturadas, que me van a ayudar a esos procesos inflamatorios. Entonces, es otra de las importancias que tiene los hábitos alimentarios saludables en esos procesos de recuperación ante la enfermedad y ante procesos quirúrgicos. Gretel, ¿sí? Yo pienso que aquí es muy importante con lo que estás mencionando y es, bueno, un término que abordamos en el programa pasado y es la bioindividualidad. Y tú lo estás mencionando y es cada persona tiene procesos particulares. Entonces, por ejemplo, mi etapa de la vida y los procesos que yo estoy vivenciando y mis patologías de base son diferentes a por ejemplo, las de mi colega Erika. ¿Qué pasa? Hoy en día, por el tema de las redes sociales y el boom de que todos queremos hacer la misma dieta, de que hay una proteína de moda, de que hay una actividad física de moda, tendemos a creer que eso me va a funcionar a mí. Entonces, es muy importante tener en cuenta que mi proceso es particular. Mi etapa de la vida no es igual a la de mi compañera, a la de mi familiar. Y también lo mencionábamos en el programa pasado, y es el tema de la alimentación. Lo que para mí es bueno puede que para mi pareja o para mi hija no. Entonces tengo que tener en cuenta ese proceso de bioindividualidad y de pronto si yo tengo una patología de base, lo que tú estás mencionando, si de pronto estoy en un proceso de recuperación, de alguna cirugía, por ejemplo, en mi caso que soy mamita lactante, entonces tengo que tener en cuenta esas particularidades, cuáles son mis necesidades para de esa manera tener una dieta de acuerdo a lo que mi organismo requiere. Entonces me parece muy oportuno lo que tú estás mencionando. Bueno, yo creo que hay comentarios acá de nuestros oyentes. ¿Qué te parece si escuchamos un poquito
lo que ellos están opinando para ver si de pronto alguno tiene una pregunta específica para ti. Entonces, Yurani, colabóranos, por favor. Muy buenos días para todos. Bueno, por acá nos escribe Carmen Barrios, dice saludos y bendiciones. Por aquí mi nieta y yo atentas. Gracias. Por acá dice Jenny, muy buenos días, gran tema. Diana María dice muy buenos días, bendiciones. Paula Andrea dice un saludo muy especial para mis compañeras y coequipo. Dice Jenny, por acá tiene una pregunta. Hay una dieta que comen a las 4 de la tarde y empieza hasta las 4 del otro día. ¿Esto es bueno o malo? Por acá hay otra pregunta de Sergio Nieto. Dice, ¿cómo podemos enseñar a los niños a adoptar hábitos alimenticios saludables desde una edad temprana? Con el ejemplo. Okay. Sabes que a mí también me surge otra pregunta ahí para que quede, también para que la respondas dentro de esta que nos hace la oyente. Y es, bueno, esa parte de las personas que tienen alimentaciones veganas o vegetarianas, ¿cierto? ¿Qué tan saludable realmente es esto para el organismo, ¿cierto? Porque ahí está la ausencia de la proteína. Ellos hablan de una sustitución de la proteína. ¿Qué tan real es esto en el organismo? ¿Qué tan real realmente está esta sustitución, si se está aplicando y si se está dando? Porque por lo general uno ve cierto aspecto diferente a las personas que son veganas o vegetarianas a las personas que comen carne, ¿cierto? Entonces hay como ciertas diferencias marcadas. Entonces, en relación también de pronto a lo que nos preguntaba el oyente de los ayunos intermitentes, como bueno, estas preguntas aquí de acuerdo a la moda de pronto que dice, que menciona ahorita Armi, de que se vuelve moda hacer ayunos intermitentes, de que se vuelve moda a llegar a ser vegetarianos o a ser veganos. Entonces, ¿qué tan saludable es esto realmente para nosotros? Voy con la primera pregunta y me recuerdas, la oyente decía que había una dieta de 4 de la tarde a 4 de la mañana, ¿cierto? O las 4 del siguiente día, algo así, creo que decía la pregunta. Se comen a las 4 de la tarde y esperan hasta las 4 de la tarde del otro día para comer. Listo. Aquí voy a decir algo y es que como primera medida, cualquier dieta debe de ser guiada por un profesional en nutrición. Y lo mencionábamos ahorita, para que la persona cuando ya tiene, bueno, partamos de que dieta es comer, pero cuando tiene una dieta con unas indicaciones particulares, sea porque necesita mayor requerimiento de nutrientes o calorías o menor requerimiento de nutrientes y energía o modificaciones en sus horarios, es con qué objeto se está haciendo, ¿sí? Entonces, yo hacer una dieta de más de 12 horas de ayuno, si es iniciando al día siguiente a las 4 de la mañana, de 4 de la tarde a 4 de la mañana, serían 12 horas de ayuno, o si son 4 de la tarde, 24 horas de ayuno. ¿Con qué objeto lo está haciendo esta persona? Particularmente no lo recomiendo. ¿Por qué? Hay que mirar a ver esas dietas que están así a veces en cualquier tipo de medio, en internet, páginas web o en cualquier otro canal. Son personas a veces que no son profesionales y en vez de mejorar la salud de la persona, ocasionamos otros daños. Entonces, comer, o digamos que dejar de comer o tener esos ayunos prolongados no son tan buenos o tan saludables. A menos que la persona vaya para un proceso quirúrgico y se requiera tener 12 horas de ayunos previos, ahí sí le diría yo, pues antes de esto, cómase esto y espere 12 horas para consumir alimentos. De lo contrario, no habría la necesidad de seguir estas dietas que no sabemos su procedencia, no sabemos con qué objetos se hacen y que al contrario pueden ocasionarnos un déficit energético y de nutrientes en nuestro organismo y por ende causarnos enfermedad. Entonces, no las aconsejo y si hay alguna situación en particular que quiere hacer de pronto la oyente por su salud, alguna situación médica que tenga, lo ideal es dirigirse a su nutricionista de su EPS y que sea esta persona la que le dé las indicaciones pertinentes.
Con respecto a la segunda pregunta, aquí voy a empalmar un poco con lo que decía Erika, y ahora respondo a esta pregunta del oyente, y es sobre las dietas veganas. Esto, unido a la pregunta anterior, a veces son dietas que son muy comunes en las redes sociales, ¿cierto? Entonces, no es recomendable que en edad temprana, son estilos de vida, quiero aquí abrir un paréntesis, son estilos de vida respetables, pero esos estilos de vida sí requieren orientación profesional por el médico, la nutricionista tratante. No es tan recomendable que desde temprana edad se comiencen este tipo de dietas veganas, como lo decíamos, porque hay una restricción de unos nutrientes en específico, en este caso las proteínas, que son parte fundamental para nuestro proceso de cicatrización, para la formación de músculos y demás. Y si yo de manera arbitraria comienzo a implementar en mi niño este tipo de dietas sin la supervisión y orientación necesaria, puedo traer consecuencias como una desnutrición aguda en el niño, y esto puede ser peor. Entonces, no son recomendables este tipo de dietas a temprana edad. Ya en el adulto, digamos que sí se manejan estas dietas, porque digamos que su proceso de crecimiento y desarrollo ha pasado, y pues es un cambio de vida que es respetable en las personas, pero estas personas siempre se están suplementando. Entonces, no es que ellos las hagan así solo por hacerlas, me voy a dedicar solo a comer frutas o me voy a dedicar solamente a comer carbohidratos. No, ellos siempre tienen una suplementación multivitamínica acorde a sus requerimientos, porque eso también va acompañado de exámenes de laboratorios y demás para mirar cómo están sus niveles de micronutrientes y macronutrientes en el organismo, y por ende pues hacer la suplementación adecuada. El otro oyente nos decía nos decía sobre una alimentación saludable a temprana edad, algo así. ¿Me recuerdas, por favor? Decía cómo podemos enseñar a los niños a adoptar hábitos alimentarios saludables. Bueno, yo ahorita lo decía de pronto que los padres son los que transmiten los hábitos alimentarios a los niños, porque ellos son los que compran y son los que cocinan los alimentos, pero ellos también son los que colocan las reglas, por así decirlas, en su hogar. Los hábitos alimentarios saludables no es solamente el hecho de comer, sino también el entorno donde ese niño va a comer. Entonces, es también enseñarle al niño que alimentarse es una necesidad. Lo decía ahorita, la comida al niño no se le puede mostrar como un premio o un castigo. Yo no le puedo decir al niño, si comes te doy un helado. O no le puedo decir al niño, si no comes te pego, porque él lo está viendo, esto es un premio, eso es un castigo, y para él va a ser una tortura cada vez que se acerquen sus tiempos de comida, sus tiempos principales, su desayuno, su almuerzo, su cena. Entonces yo tengo que sentarme con el niño, aunque esto va desde la lactancia materna, pero digamos que ya sea un niño de 1, 2, 3 años, yo tengo que sentarme con el niño de manera adecuada, irle explicando que es importante alimentarse. Si él quiere jugar, necesita energía para jugar. Lo que a él más le guste, si él quiere para el poder caminar, para el poder levantar el bracito, cualquier cosa requiere energía. Entonces es una necesidad que tiene su cuerpo y que por ende él debe de alimentarse, más no mostrárselo como un premio o como castigo. Y en ese mismo orden, el adulto debe de crearle los espacios adecuados. Es decir, en el momento de la comida no es que vamos a discutir. En el momento de la comida no es que vamos a colocar al niño a ver televisión o a que esté con el celular. Debe enseñarse al niño que ese espacio y ese momento se respeta, porque es un espacio para alimentar el cuerpo y que también requiere de esa tranquilidad, que el niño sienta la sensación y el placer de ver el alimento, ver la combinación del plato, masticar de manera adecuada, tragar, hacer todo su proceso de alimentación de manera adecuada y de pronto no estar interfiriendo con otros espacios no aptos. Y también en ese mismo orden, como el adulto es el responsable de transmitir estos hábitos alimentarios, enseñarle que hay unos alimentos que no son tan saludables. Hoy en día hay algo muy bueno
y es que nosotros no estábamos acostumbrados, bueno, las personas no están acostumbradas a mirar el etiquetado nutricional. Y hoy los alimentos tienen una ventaja y es que nos tienen unos sellos de advertencia que nos dicen este alimento es alto en azúcares, en edulcorantes, en grasas saturadas y demás. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Debemos de involucrar al niño en ese proceso de compra de alimentos, que él vaya identificando qué alimentos no son tan saludables porque tienen estos sellos de advertencia que le están diciendo, ojo, peligro con este alimento porque está alto en azúcares y no es tan bueno para nuestra salud, o está alto en grasas saturadas que no es bueno para nuestra salud, o tiene muchos edulcorantes que no es bueno para nuestra salud. Entonces, en ese mismo orden, irlo involucrando en ese proceso de compra, también de preparación de alimentos, porque yo puedo comprar alimentos saludables, pero si los voy a hacer todos fritos, entonces ahí también estoy cometiendo errores. Entonces, también involucrar en ese proceso, acorde pues también a la edad del niño, en ese proceso de preparación de los alimentos, y también que él pueda tener una variedad en su alimentación. Variedad me refiero a que pueda tener verduras desde temprana edad, pueda tener frutas desde temprana edad. A los niños el azúcar, me estoy adelantando de pronto un poquito a cómo llevar una alimentación saludable, y es a los niños no se les puede ofrecer azúcar hasta después de los 2 años. Y hoy a veces cometemos errores los padres, y es que le dan azúcar desde que el niño deja la lactancia materna, por así decirlo, a los 6 meses, ya le quieren dar el bomboncito, la chupetica, y esto es adictivo para la salud. Y el azúcar es uno de los alimentos más inflamatorios y más perjudiciales. ¿Qué pasa? Que cuando al niño le van a ofrecer una porción de verduras o una porción de frutas, no las va a querer consumir porque él recuerda aquellos sabores que para su paladar van a ser mucho más ricos porque son más adictivos. Entonces, es también tener en cuenta la información, una información segura de fuentes confiables con su profesional médico de cabecera, con su nutricionista, que le pueda orientar sobre cómo poco a poco va orientándolo o implementando, perdón, esos hábitos alimentarios en el niño. Creo que se me pasó alguna pregunta o no. No, ¿cierto? Yo creo que ya. No, todas están ya resueltas. Muchas gracias. Ahorita volvemos otra vez y abrimos un poco el panel si resultan otras preguntas. Entonces yo creo que continuamos con el tema, hablando un poco de, bueno, cómo llevar o mantener esta alimentación saludable, ¿cierto? Es una gran pregunta que se hace uno todos los días y dice, bueno, la puedo llevar, pero ¿de qué momento la puedo sostener? ¿O cómo la puedo seguir manteniendo? Yo creo que eso es uno de los retos más difíciles, empezar una alimentación y sostenerla. Bueno, ese es un tema de hábitos. Es de hábitos y voy aquí a hacer una promoción. Hay un libro muy bueno, me van a disculpar por hacer esto, que se llama Hábitos Atómicos, y es cómo desaprendemos de hábitos e implementamos nuevos hábitos. Entonces, la alimentación es un tema también de hábitos. Necesitamos instaurar este hábito. Cuando ya nosotros instauramos este hábito, no va a ser difícil sostenerlo, pero en el proceso que yo estoy dejando o implementándolo, sí va a ser mucho más complicado de pronto dejar ese mal hábito, dejar esos malos alimentos, pero se requiere la motivación, las ganas, el conocimiento y demás, y las ganas sobre todo de querer dejar ese mal hábito. Pero no es imposible, ya después que esté instaurado el hábito al mes o a los 45 días, créeme que no va a ser fácil y al contrario, las personas disfrutan tener una alimentación saludable. ¿Cómo nosotros podemos llevar esto? ¿Cómo podemos mantenerlo? La Organización Mundial de la Salud nos da como una serie de recomendaciones. En Colombia tenemos las guías alimentarias basadas en alimento, que también siguen esas mismas recomendaciones. Y antes de esto, quiero decirle que esas recomendaciones es para personas sanas. Y ya que, como les decía ahorita, alguna persona que tiene alguna patología y de pronto yo le diga, consuma esto, va a decir, es que a mí me prohibieron eso, pero puede ser a raíz de que tenga alguna patología. Entonces, las recomendaciones básicamente son para personas sanas, ya que si hay alguna enfermedad, sí la indicación y la dieta específica debe ser por el médico tratante.
Entonces, ¿qué nos dice la Organización Mundial de la Salud y también las guías alimentarias basadas en alimentos que están aquí en Colombia? Y es que nosotros tenemos que tener consumo de frutas y verduras diariamente. Ese es un tema que a veces lo escuchamos mucho y uno a veces dice, se vuelve tan cansón el tema del consumo de frutas y verduras, pero uno cuando está en las atenciones, yo particularmente cuando estoy en las atenciones, es uno de los alimentos que menos se consume, que puede ser por motivos económicos también, pero también puede ser por gustos alimentarios. Por esos gustos alimentarios, porque no se le enseñó al niño a consumir ese tipo de alimentos o al adolescente. Entonces, o a veces hasta a los adultos les cuesta consumir este tipo de alimentos. Entonces, la primera medida, el consumo de frutas y verduras es fundamental para yo mantener mis hábitos alimentarios saludables. ¿Qué nos recomienda la Organización Mundial de la Salud? 5 porciones al día entre estos dos grupos de alimentos. Entonces, ¿cuáles son las frutas? Tenemos mango, banano, tenemos tomate de árbol, tenemos fresas, tenemos manzanas, verduras, tenemos gran variedad de verduras, tomates, cebolla, lechuga, habichuelas, gran variedad de frutas y de verduras. ¿Qué le digo yo a las personas? Cuando de pronto me dicen, no, es que por temas económicos yo no puedo consumir frutas y verduras porque de pronto a mí los recursos económicos no me dan. Entonces hay que aprovechar las frutas y las verduras que están en cosecha, que primero están más frescas y segundo, como están en cosecha, pues van a ser mucho más económicas. Si bien es cierto, hay frutas y verduras que son mucho más costosas que otras, no quiere decir que yo solamente voy a consumir las costosas. De pronto me sale muy costoso comer un durazno, por ejemplo, una fresa, por ejemplo, pero si estamos en cosecha de mango, es mucho más económico el mango, es mucho más económico la mandarina, es mucho más económico el banano. Entonces, es aprovechar la cosecha también de la fruta y de las verduras que están en el momento. Entonces, primera medida, el aumento del consumo de estos dos grupos de alimentos que nos ha costado bastante este hábito en la población. Lo segundo sería también el consumo, evitar el consumo de azúcares en general. Todos esos alimentos que usted ve en los mercados que me dicen alto en azúcares y que no es necesario en su canasta básica familiar, no lo consuma. Es decir, todos estos productos de confitería y demás que no son necesarios e indispensables para nuestra alimentación. Como les decía ahorita, este es uno de los alimentos más inflamatorios y más perjudiciales para nuestra salud. Entonces, no hay necesidad de consumirlos. Tenemos los carbohidratos complejos como el arroz, los espaguetis, los tubérculos, que son alimentos que sí podemos consumir. Entonces, lo ideal es que evitemos el consumo de esos carbohidratos simples, que son las azúcares, y aumentemos el consumo de esos alimentos, de esos carbohidratos complejos, como los tubérculos o la pasta o el arroz o este tipo de alimentos. Otra de las recomendaciones para nosotros mantener esa alimentación saludable es evitar las grasas saturadas. ¿Cuáles son esas grasas saturadas? Dentro de los productos que nos ofrece también en el mercado, también dentro de los sellos de advertencia, hay muchos alimentos que uno cree que no tienen grasa y el sello de advertencia me dice alto en grasa saturada. Evitemos todo este tipo de alimentos, pero también en nuestro día a día tenemos el pollo, la piel de pollo, por ejemplo. Ojo, no estoy diciendo que el pollo sea malo. La piel del pollo es una piel que me va que contiene mucha grasa saturada, los aceites o las grasas de las carnes de res, eso es grasa saturada. Entonces es buscar la porción de estos alimentos, o también por ejemplo la de cerdo, buscar la porción magra de estos alimentos y evitar esas grasas saturadas. Las grasas son importantes para nuestra alimentación porque tenemos unas vitaminas liposolubles como la A, D, E y K, que su absorción depende del contenido de grasa. Entonces, las grasas no son malas. Sin embargo, las grasas tienen una clasificación en saturadas y monoinsaturadas o poliinsaturadas. Entonces, ¿qué es lo que deben de hacer las personas?
consumir esas grasas que son buenas para la alimentación y que al contrario se convierten en protectoras para no hacer sus procesos inflamatorios, como por ejemplo el aguacate, que es una grasa muy saludable, entonces es bueno que las personas consuman aguacate. En la variedad de aceite, ¿qué le digo yo a las personas? Cuando vaya a comprar el aceite, es bueno fijarse la procedencia del aceite. Evitemos esos aceites que dicen mezclas vegetales. Entonces, lo ideal es que se consuma el aceite de una sola fuente. Si es de girasol, que diga solo de girasol. También el color del aceite nos dice mucho sobre si es una mezcla o no es una mezcla. Entonces, son cosas que nosotros debemos de tener en cuenta siempre que vamos a mercar. Otra de las acciones que debemos de tener en cuenta para mantener o llevar a cabo una alimentación saludable es el consumo del agua. Yo siempre le digo a las personas, no tome jugo. En vez de tomar jugo que no aprovecha el nutriente de esa fruta porque la cocina, la licúa, la cuela, ya los nutrientes se pierden, son muy volátiles. Mejor tome agua y esa fruta, en vez de hacerla jugo, cómasela en pulpa porque estamos aprovechando el nutriente de ese alimento. Entonces, el consumo de agua es fundamental. Hay personas que no les gusta el agua, pero sí está acostumbrada de pronto a tomar el jugo todos los días. ¿Qué les digo yo? No tome jugo, tome agua. La mejor hidratación para su piel, económicamente mucho más rentable porque no está perdiendo el dinero en algún sobre o algún producto empaquetado o embotellado. Eso es perder el dinero porque a largo plazo eso le va a causar enfermedad. Tome mejor su vasito de agua que se va a mantener hidratado, va a mantener sus riñones va a tener un mejor funcionamiento y económicamente va a ser mucho, mucho más rentable. La recomendación del agua quiero aprovechar. Regularmente uno dice consumo 8 vasos de agua al día, son aproximadamente 35 mililitros por kilogramo de peso. Entonces uno le dice, consuma de 7 a 8 vasos de agua, pero si usted conoce su peso, es solamente sacar 35 mililitros por su peso y eso le da la cantidad de agua que requiere su cuerpo. Cada cuerpo es diferente también en el consumo de agua, pero lastimosamente no tenemos este hábito del consumo del agua. Otra recomendación sería reducir el consumo de sal y de alimentos altos en sodio. Vuelvo a lo de los mercados, están los etiquetados, los sellos de advertencia frontal, todo alimento que dice alto en sodio, evitémoslo si no es necesario en nuestra canasta básica familiar, porque ya aquí nos dice el sello de advertencia, tenga cuidado con ese alimento que está alto en sodio. Los embutidos no son tan saludables, entonces debemos de evitar ese tipo de productos. Esos productos que ya vienen horneados o que vienen con adiciones de quesos y demás, que adicional a la cantidad de químicos que tienen por ser ultraprocesados, pues tienen un contenido de sodio elevado y esto no es tan bueno para nuestra salud. Entonces es reducir el consumo de sal y también reducir el consumo de sodio, porque a veces las personas solas dicen, es que yo como bajo en sal, pero tiene problemas por ejemplo, de hipertensión y dice, es que yo controlo la sal, pero no controla el sodio de los alimentos. Entonces nos damos cuenta que consume muchas grasas, consume muchos productos empaquetados y demás que contienen alto contenido en sodio. Entonces aquí es donde cometemos el error. Entonces también es tener en cuenta el contenido de sodio en los alimentos. Las vísceras también, incentivar el consumo de vísceras una vez a la semana. Las vísceras tienen un contenido importante en hierro, nos evitan en los niños sobre todo la anemia. Entonces es uno de los alimentos que muy poco les gusta a los niños, por ejemplo el hígado, que es muy rico en hierro, es una muy buena alimento para mantener esos hábitos alimentarios y evitar la anemia. Entonces consumir una vez a la semana víscera estaría bien. Es otra de las indicaciones. El consumo también de leguminosas, frijol, lentejas, blanquillos de 2 a 3 veces a la semana. También es una buena fuente de carbohidratos y proteínas de origen vegetal. Entonces también es importante incluirlos en nuestra alimentación. El consumo de lácteos, si no hay alguna patología en específico, en los niños es fundamental por su aporte en calcio y también para
los adultos mayores, y sus derivados. Entonces ya no sería solamente la leche, sino también el yogur, el queso, y aquí en estos alimentos también tener en cuenta, ellos también traen sus sellos de advertencia, entonces evitar en lo mayor posible que no tengan tantos sellos de advertencia, sino que de pronto sea un queso descremado, que de pronto el yogur, que también hay algunos yogures que son sin dulce, hay yogures que son con dulce, entonces también tener en cuenta el contenido, el sello de advertencia que nos tienen estos alimentos. Pero también es importantísimo su consumo en la alimentación diaria. Gretel, qué interesante toda la información que nos estás brindando en este espacio. Yo creo que nuestros oyentes están muy atentos también a tener en cuenta esas recomendaciones para mejorar su alimentación y que de esta manera su bienestar integral también se vea beneficiado. No sé si de pronto hay algún comentario, alguna pregunta por parte de los oyentes, ya que se nos agota el tiempo. Sí, por acá nos escribieron varias personas. Dice Diana Marta Vergara, es verdad que no es necesaria la sopa en la alimentación. Esto me lo dijo alguna vez un médico. Dice Teresa Vientos, buenos días, psicóloga invitada, gracias a Radio Cipa Estéreo. Saludos, Zoila, Abraham y practicantes. Muchas gracias, Teresita. Por acá nos escribe nuestra directora ejecutiva del CIP, Isabel, en sintonía. Muchas felicitaciones para Armi y Erika por traer cada semana nuevos temas e invitados interesantes. Es un aporte para mejorar la salud mental en nuestra sociedad. Dice Paula Andrea, pregunto, yo soy de mucha fruta, de comer mucha fruta y verdura. Mi familia tiene antecedentes de diabetes. Por acá dice Dani, que terminó por acá, a ver, dice Marcela igual, excelente explicación. Y por acá, Marcela, total, más agua, menos azúcar. Ya me acostumbré solamente al agua. Muchas gracias, Yurani. Bueno, Gretel, podemos responderle a nuestra oyente el tema de la sopa, que yo también lo he escuchado mucho. Es algo que bueno, es que la sopa no alimenta. Yo amo la sopa, les confieso. Listo. Bueno, nosotros tenemos que tener en cuenta la sopa como tal es una preparación que tiene varios alimentos o varios ingredientes, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hace saludable o no una preparación? Es la cantidad de alimentos y lo que nos está proporcionando esa preparación. La sopa, nosotros no les recomendamos mucho y a veces es como una costumbre decirle al niño, tómese todos los días la sopa porque esto lo está alimentando. Es un mito erróneo. ¿Por qué? Porque la sopa lo que contiene o lo que se le echa casi siempre se hace un ejemplo es de hueso carnudo, y recuerden que ahorita les mencionaba todo el tema de la grasa saturada que nos tienen las proteínas o las carnes. Entonces, aquí ya iría un contenido de grasa saturada que no es bueno para nuestra salud. A eso se le suma también que la sopa se le echa, por ejemplo, verduras. Entonces la persona dice, no, pero si la sopa tiene verdura. El niño come verduras porque toma mucha sopa y yo a la sopa le echo verdura. Pero las verduras, sus nutrientes son muy volátiles con la acción del calor. Es decir, que ya ese nutriente no se está aprovechando, y esas vitaminas y esos minerales que tienen las verduras no se está aprovechando. Es decir, que digamos que sería nulo este nutriente aquí. ¿Qué más se le echa a la sopa? Entonces las personas tienden a adicionarle papa, pero también plátano, pero también yuca, y todo esto es carbohidrato. Entonces, si yo analizo nutricionalmente la sopa, yo le voy a decir, la sopa no es tan saludable, porque solamente me está aportando carbohidrato. Y yo necesito, recordemos que una de las características de una alimentación saludable es que tenga variedad. Y en esa variedad es que me aporte proteína, pero también vitaminas, pero también minerales. Entonces, esa es la situación con la sopa. Entonces, yo siempre les digo, igual culturalmente la sopa es algo que, porque hasta yo lo tengo arraigado, solo que no se debe de hacer como hábito, sino como algo ocasional. Entonces, ahí es donde caemos en el error de que lo tomamos de hábito. Todos los días le decimos al niño, tome sopa, porque esto es saludable.
y ya sería un error tomarlo como hábito. Ya ahí sí les diría que sea algo ocasional que al niño se le suministre la sopa, porque nutricionalmente no sería lo más recomendable. No sé si respondí Y el tema de los granos, ¿qué tan saludables son? Porque acá, por ejemplo, en Antioquia está el hábito de los frijoles, los garbanzos, las lentejas, ¿cierto? Y se usa mucho que no hay sopa, entonces hay algún tipo de grano en la alimentación. Ok. Los granos nos aportan carbohidratos, pero también nos aportan proteínas de origen vegetal. Entonces, ¿qué acostumbramos los nutricionistas a recomendar? Porque las guías alimentarias basadas en alimento también nos los refieren. Consuma granos 2-3 veces a la semana, está bien. Sin embargo, cuando las personas tienen, digamos que dificultad en su economía, los granos se convierten en una buena opción de aporte desde el punto de vista proteico. ¿Qué les digo yo? Acompañe ese frijol o esa lenteja o ese garbanzo o esa alberja con un huevito y así estamos fortaleciendo ese alimento. Muchas gracias, Gretel. Bueno, estamos llegando ya al final de nuestro programa. Realmente el tiempo nos rindió muchísimo. Creo que la información quedó la que era. Los oyentes se quedaron con esas reflexiones. Y bueno, la invitación es para que sigan escuchando nuestros programas. El próximo viernes estaremos con otro tema muy interesante. Entonces, Gretel, darte las gracias por el espacio, por tu disposición, por ser muy clara en la información que has brindado hoy y bueno, por toda esa integridad como profesional. Sabes que te admiro mucho y bueno, un abracito para ti. Gracias, Erika, y gracias, Armi, por la invitación y felicitaciones también a ustedes por tener en cuenta estos temas en su programa. Así como recomendaciones, ahorita mencionaste un libro. Puedes acá nombrarlo nuevamente para que los oyentes lo tengan ahí en cuenta. El libro que hablabas de los hábitos alimenticios. Bueno, hay un libro, como les decía, ese es un tema, la alimentación es un tema también de hábitos y necesitamos adquirir hábitos saludables. Entonces ahorita nos decían que, ¿cómo hago yo para adquirir ese hábito? Entonces les decía, hay un libro que nos habla mucho sobre cómo desaprender malos hábitos y aprender nuevos hábitos en general, no solamente la alimentación, es hábitos atómicos, es muy bueno de pronto para esas personas que lo quieren implementar para hacer actividad física, para llevar hábitos alimentarios saludables o hábitos de sueño o dejar malos hábitos, de pronto adicciones y demás que tengan. Es uno de los libros. Hábitos atómicos. También, ¿puedo recomendar otro? Sí, bueno, les comentaba, hay un documental en Netflix que nos habla sobre intoxicación. Creo que dura 1 hora 20 minutos y nos habla todo este tema de la industria alimentaria y sobre los hábitos, sobre la higiene de los alimentos. Entonces también es importante que de pronto las familias, hoy en día que es una plataforma muy común, que puedan sacar esa hora 20 minutos y conozcamos un poquito más sobre cómo funciona esto y la importancia de nosotros tener en cuenta la importancia de la higiene en la alimentación y cómo funcionan todos estos procesos, estas industrias alimentarias y qué estamos consumiendo nosotros realmente. Bueno, no, muchísimas gracias. Por aquí, bienvenida para un próximo programa que quieras participar con nosotros. A todos nuestros oyentes, muchas gracias por esa sintonía del día de hoy. Mi compañera les tiene una invitación muy especial para el día de mañana, ¿cierto, Arby? Claro que sí, Erika. Bueno, les cuento que desde Tejiendo Sueños con Amor, el día de mañana vamos a tener un bingo social de recolección de fondos que nos va a permitir continuar con esas acciones en el territorio, seguir apoyando y resignificando la vida de muchas mujeres. Entonces, les voy a dejar un número de celular por si desean apoyarnos, vincularse a este bingo social mañana. Desde las 4 de la tarde vamos a estar a un costado del Centro Comercial La Central, acá en Medellín, y la idea es que puedan participar de este espacio tan ameno. Es un bingo bailable, vamos a tener muchas sorpresas. Entonces, si desean participar, se pueden comunicar al 310-515
6884. Ahí les podemos brindar toda la información para que vayan, pasen una tarde súper agradable, puedan bailar un ratico y también contribuir con esta causa social. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo programa. Aquí finaliza Psicólogas, tejiendo sueños con amor, en sintonía con tu bienestar. Un espacio para resignificar tu ser. Escúchenos todos los viernes a las 10 de la mañana en Radio Zipa Estéreo, con repetición a las 8 de la noche por www.zipantioquia.org y en otras plataformas como Radio Garden, Colombia.com y Vox. Y síganos en nuestras redes sociales, Radio Zipa Estéreo en YouTube, Facebook, Instagram y X. Psicólogas, tejiendo sueños con amor, en sintonía con tu bienestar. En el aire, Radio Zipa, emisora del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, Colombia, transmitiendo desde el corazón de Medellín, ciudad de la eterna primavera.